Hola, ¿cómo están? Espero que bien, positivos, activos y creativos siempre. ¿En qué momento resulta sensato interrogar durante el desarrollo de un juicio oral y público? Este es el título de este video. ¿Cuándo resulta oportuno o sensato someter a un órgano de prueba a una persona, ya sea la víctima, el acusado, un testigo, un experto, un intérprete, a un interrogatorio? Bueno, eso lo decide cada abogado penalista que esté allí en la arena jurídica donde se acaban las mentirillas con guantes porque la fiesta es de gala, dependiendo de su conocimiento, de su preparación, de su valentía, de su habilidad, de su destreza, de su coraje, de sus estrategias. Siempre he tenido la costumbre en cualquier circuito judicial penal en el que me encuentre en Venezuela de presenciar los distintos juicios orales y públicos que se estén dando. Ya sea porque estoy esperando mi turno para participar en un debate o sencillamente porque estoy esperando cualquier otra actividad, siempre ingreso a un debate oral y público para ver cómo se desarrolla el mismo. Eso es como el beisbolista, tiene que estar siempre practicando. El basquetbolista, lo mismo. El futbolista siempre tiene que estar en una cancha de fútbol. Músculo que no se utiliza se atrofia. Y al abogado puede ser que se nos atrofie el cerebro porque no le damos actividad a las neuronas. Entonces, esa es mi manera de entrenar, o una de mis maneras de entrenar el derecho. No solamente estudiando, sino que esto forma parte de la heurística o distintos métodos de aprendizaje para obtener conocimiento. Y bueno, este es uno de mis métodos. Entro a un escenario como público de juicio oral y público, observo al juez, observo al fiscal, observo a los abogados defensores, a los acusadores si los hay, y allí me entretengo, aprendo. Es cierto que a veces uno entra a un debate oral y público, tal como lo digo en mi libro, y no solamente te aburre, sino que da pena ajena, da tristeza e indignación ver en lo que se ha convertido en juicio oral y público en Venezuela desde hace algunos años. Parece un centro de acopio de mediocridad, de desinterés, de irresponsabilidad y de apatía. Pero fiel a mi costumbre, siempre entro a los juicios orales y públicos, no importa en la ciudad donde me encuentre. En una ocasión estaba de público observando un juicio oral y le tocó a la Fiscalía del Ministerio Público interrogar a sus expertos. Era un experto o dos expertos que habían practicado una experticia de reconocimiento legal de un vehículo que estuvo involucrado en un aparente robo. Pero estos expertos que realizaron una experticia de reconocimiento legal están allí, y eso lo saben los abogados penalistas ya con cierta experiencia, para hablar sobre la legitimidad o no de los seriales del motor del vehículo, sobre la legitimidad o no de los seriales de la carrocería, cuál es el estado en que se encuentra el vehículo, está operativo o no, cuál es la marca, el año, color, etc. En apariencia, nada de esto resulta importante para el desarrollo del debate oral y público. En apariencia, nada de esto resulta importante para la defensa, por cuanto ¿qué puede probar? No le importa. El carro es blanco, los seriales están correctos, el año corresponde. Y en ese sentido, los abogados defensores eran tres. La fiscalía, por supuesto, interrogó en cuanto a los seriales del vehículo, el color, marca y demás características. Y cuando le tocó el turno a los defensores, pues el primero de ellos dijo, no voy a hacer preguntas. El segundo dijo,
no voy a hacer preguntas. Y el tercero dijo, no voy a hacer preguntas. Cada uno de estos defensores defendía a un acusado distinto. Eran 3 acusados. Entonces, no sé si fue el primero o el primer defensor cuando dijo, no tengo que hacer ninguna pregunta, que el segundo dijo, bueno, yo no voy a quedar por debajo de este, yo tampoco tengo ninguna pregunta que hacer. Y el tercero ahora ha dicho, bueno, si ellos dos no tienen ninguna pregunta que hacer, yo menos, yo tampoco. Y así transcurrió el debate. Se plantearon algunas incidencias, recuerdo, se estaba discutiendo fijar la fecha de la siguiente audiencia del oral y público y algunas otras cuestiones de forma. Cuando termina la audiencia de juicio oral y público, con mucha extrañeza, me di cuenta que estos abogados me vieron y se acercaron a mí. ¿Por qué digo con mucha extrañeza? Porque estos abogados yo los tenía en un concepto de arrogantes, de soberbios, de que creían que se las sabían todas, que eran los segundos después de Dios, y esos abogados que sinceramente no los consideraba muy estudiosos, pero sí esos que van pavoneándose por todos los pasillos de los tribunales y asumiendo que son los número 1 en la materia. Más o menos así era que yo los tenía conceptualizados. Y saben que las personas arrogantes y soberbias, todas se las saben. Bueno, me extrañó que me dijeron, Gerardo Ducati, ¿cómo estás tú? Y, chévere, ¿cómo está la cosa? Bien, bueno, viendo el juez, ¿qué te pareció nuestra intervención? Y yo les digo, bueno, pero ¿cuál intervención? Si ustedes no le preguntaron a ninguno de los 2 expertos. Bueno, pero eso mismo, el fiscal preguntándole estupideces y aquello y lo otro, ¿y para qué? Eso no tiene importancia. Fíjate que nosotros no le preguntamos, asumiendo ese hecho como algo bueno, como algo digno de un excelente abogado. Yo no sé si se arrepintieron después de haberme preguntado mi opinión al respecto. Yo les dije, ok, ustedes me están preguntando que qué me pareció a mí la participación de ustedes allí. ¿Qué me pareció en líneas generales esta audiencia de juicio oral y público? Que fue la primera de paso. Acto de apertura a juicio, discurso inicial de fiscal y de defensor, declaración de víctima y de acusado si así lo requieren, que no fue el caso, y después el interrogatorio de estos 2 expertos. Y les digo, ¿ustedes conocen al juez que lleva este caso de ustedes? No, sabes que él es nuevo aquí en este circuito. ¿Y conocen al fiscal? No, al fiscal lo hemos conocido, pero en audiencias de presentación. Pero en juicio oral y público no lo conocemos, no sabemos cómo es. Ok, perfecto. Ahora yo les pregunto ¿a ustedes no les pareció necesario hoy empezar a conocer algunas características esenciales tanto del juez como del fiscal? Por ejemplo, grado de preparación del juez y del fiscal. Son estudiosos, conocen la materia. El juez dirige perfectamente el debate. El fiscal es asaltado por el impulso de las emociones. Se molesta con facilidad, pierde la compostura y la serenidad, porque estas son cosas realmente importantes. Sí, en mi libro lo digo, en uno de sus capítulos, el derecho es un arte y el abogado un artista. Eso es importante saberlo. ¿Y cómo ustedes se iban a enterar de ello? Haciéndole preguntas a los expertos, haciéndole preguntas sugestivas, capciosas e impertinentes, es decir, prohibidas, para ver si el fiscal objetaba, si tiene conocimiento, cómo objeta y a ver cómo respondía el juez. Al lugar, no al lugar, sí al lugar, por cuanto la defensa está haciendo preguntas que no tienen nada que ver con lo que se está ventilando en este caso. Entonces, ustedes se van dando cuenta de que el juez tiene conocimiento, es preparado y no le tiembla el pulso para decidir de manera inmediata lo que considera ajustado a derecho. El fiscal hacer
plantear incidencias indebidas en esa sala, presionar al testigo a ver si el fiscal objeta, se molesta, lo puedes sacar de cordura, puedes hacer que se moleste el fiscal. ¿Cuáles son las características de este señor que está acusando a mis defendidos? Y eso solo se logra, mis estimados, interrogando. Por eso les digo que a mí me parece que se arrepintieron de haberme pedido mi opinión. Porque entonces si no conoces al juez y al fiscal, empieza a conocerlos para que cuando se ponga más álgido el escenario del debate oral y público, ya tú sepas cómo sacar de control al fiscal, ya sabes que el juez no tiene suficiente conocimiento o que sí lo tiene, ya sabes cuáles son las incidencias que vas a plantear, ya sabes cuáles son las solicitudes que vas a hacer, ya sabes cuáles son las acciones que tienes que ejecutar, porque ya los conoces. Y sabes cómo se comportan y sabes qué tan preparados están para intervenir de manera efectiva en ese debate oral y público. En la segunda audiencia de juicio oral y público de estos tres colegas, causalmente yo también estuve en la sala del público. Digo causalmente porque no creo en las casualidades. A mí me tocaba juicio en ese mismo tribunal, en la misma fecha que a ellos, pero a ellos les correspondía antes que a mí. Entonces, estuve allí y los vi y dije, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el debate oral y público de estos tres abogados, ahora que les toca interrogar a algunos testigos. Bueno, estos abogados no aprendieron la lección. Como uno de los testigos era referencial, no era presencial, y según el criterio de estos abogados, no iban a aportar nada esencial que los ayudara a demostrar la inocencia de su defendido, tampoco le hicieron preguntas. La Fiscalía del Ministerio Público, por supuesto, hizo todas las preguntas que consideró conveniente y dejó esa sensación allí de ir ganando el caso por un amplio margen sobre estos abogados que se creían tan buenos, pero que eran tan pasivos e irresponsables. Ahora bien, esto sí no me lo preguntaron cuando salieron del juicio ni me vieron, no me dijeron que me parecía a mí como lo habían hecho. Pero se los hubiese respondido como lo voy a decir ahora. ¿Qué hubiese hecho este humilde servidor? Señores, si tienen un testigo que es el primer testigo que van a interrogar y que es de la Fiscalía del Ministerio Público, eso se llama contrainterrogatorio. Cabe destacar entre paréntesis, cuando se interroga a un órgano de prueba promovido por la contraparte. En el contrainterrogatorio de mi persona, en este caso, ¿qué hubiese hecho? Por ejemplo, se me ocurre ahorita, tomo la declaración que esa persona aportó en la etapa de la investigación, trato de buscar inconsistencias, ambigüedades, contradicciones de esta declaración con la que está aportando ahora, y el 341 de la norma adjetiva penal establece que los documentos serán exhibidos y leídos durante el desarrollo del debate oral y público por aquellos que lo suscribieron. Y les digo, ¿por qué usted, amigo fulano de tal, un día después de los hechos declaró que la persona estaba vestida de blanco y hoy en el debate oral y público declara que estaba vestido de negro, por ejemplo? Para ver si la Fiscalía del Ministerio Público objeta objeción. Las preguntas que debe hacer el abogado defensor deben estar estrictamente relacionadas con lo que el testigo está declarando hoy en sala. Y a ver si el juez de la causa dice al lugar la objeción del Ministerio Público. Doctor, le recuerdo que esa declaración de el testigo no fue promovida para ser debatida durante el desarrollo del debate oral y público como prueba. Así que dedíquese a interrogar de acuerdo a lo que él está respondiendo. Ante lo cual, el 98% de los abogados aquí en Venezuela ofrecen hasta disculpas al Ministerio Público y al juez. Doctor, de verdad me exalté. Ofrezco disculpas. Sí, tiene razón. No, aquí no tiene razón ni la Fiscalía ni
el tribunal. Porque si bien es cierto que usted no promovió esta declaración de ese testigo, no la promovió durante el desarrollo del debate oral y público, también es cierto que el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que no se sacrificarán la justicia por la omisión de trámites no esenciales. Que el fin último de la justicia es la búsqueda de la verdad y el establecimiento de los hechos por vía jurídica. Así que tanto el fiscal como el juez deben hacer todo lo necesario para llegar al establecimiento de los hechos y a la búsqueda de la verdad. En ese sentido, entonces usted plantea su estrategia, se me ocurre esta hora, y somete a esta persona, aunque su declaración, entre comillas, no tenga mucha importancia, y compara su declaración con la que dio en la etapa inicial, en la etapa de la investigación. Si la fiscalía objeta y el juez considera con lugar, ya usted sabe que en lo sucesivo, durante el desarrollo del debate, cuando se le presente un testigo que sí es importante para establecer su versión de los hechos, para lograr demostrar la inocencia de su defendido, porque el testigo dijo en la etapa de investigación, un día después de los hechos, yo no observé cuando la persona disparó en contra de fulano de tal, yo llegué después de los hechos y una persona que estaba allí me comentó. Pero ahora, durante el desarrollo del juicio oral y público, está diciendo, yo estuve allí y lo vi disparar. Yo llegué antes de que acontecieran los hechos. Cuando se le presente eso, entonces usted ya sabe que cuando usted quiera confrontar ese testimonio con el que dio en la etapa de investigación, la fiscalía va a objetar y el juez va a considerar con lugar. Entonces usted se va preparado y dice, ajá, si usted no me deja a mí confrontar a este testigo de por qué dijo esto un día después de los hechos, cuando tenía la memoria fresquecita, y ahora un año después está cambiándome los hechos, yo voy a accionar en amparo sobrevenido por violación flagrante de rango constitucional, por violación del debido proceso, del derecho a la defensa. Entonces, el capítulo 10 de mi libro, Mi vida en el mundo del derecho, se titula El derecho, un arte, y el abogado, un artista, porque hay que ser un artista para hacer gala de tanta destreza, de tu experiencia, de tu coraje, de tu conocimiento, de tu capacidad para salir ganancioso de este tipo de casos tan complicados. Entonces, esto se llama creatividad y estrategia pura. Es ir adelantándote a lo que puede pasar, es ir conociendo al fiscal, es ir conociendo al juez, cómo me desenvuelvo de la manera más eficaz. Y basado en esta estrategia, le pudiese preguntar al juez, pero ciudadano juez, ¿cómo demonios demuestro que el testigo está mintiendo si usted no me deja confrontar y comparar la declaración que dio en la etapa inicial de la investigación con esta que está dando ahora, y que son totalmente distintas? Porque en la primera dijo que no vio absolutamente nada, pero en esta dice que lo vio absolutamente todo. El juez debe decidir en base a hechos y no supuestos. El juez debe decidir en base a lo argumentado y probado por las partes durante el desarrollo del debate oral y público. Usted debe decidir orientado a la búsqueda de la verdad de los hechos. Así que interroga para que conozcas al fiscal, para que conozcas al juez, para que conozcas su carácter, su personalidad, para que lo saques de su zona de confort, para que lo saques de su estadio de seguridad, para que los hagas perder la cordura y la serenidad. Interroga a la víctima, interroga a los testigos, interroga a los expertos, mirándolos fijamente a los ojos. Es estratégico, haz preguntas precisas una tras otra para que le arranque la verdad y así puedas demostrar la versión de los hechos y la inocencia de tu defendido. Recuerda que el derecho es un arte y el abogado un artista.